Una de cada 2 personas nacidas hoy sufrirá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Unas cifras bastante escalofriantes. En España mueren al año 350.000 personas. Se calcula que unas 150.000 viven una difícil agonía y necesitan cuidados paliativos. ¿Qué significa para ti la muerte? La muerte. La muerte es enfrentarte a la vida. Lo que pasa es que la sociedad no le gusta ver personas tristes, ¿no? Ya está, ¿no? Está mal visto estar triste. Es que ya han pasado 4 meses. No, perdón. Es que he perdido al amor de mi vida, o he perdido a mi padre, o he perdido a mi hijo, ¿no? Una de las cosas más importantes cuando trabajas en paliativos es la presencia, ser capaz de estar, de no huir del dolor. La presencia es me quedo y te escucho, y si hace falta incluso lloro contigo. En cuidados paliativos también lloramos. El perro, tú sientes que te consuela mejor que nadie. Porque ¿qué hace el perro? Te mira y te parece como que te escucha, ¿verdad? Se queda. El perro no se va. ¿Cuántas personas has llegado a conocer y que han acabado muriendo? Muchos, muchísimos, cientos. ¿Cómo lo has llevado todo eso? Eh, 16 años haciendo lo mismo, tú imagínate. Que al final controla, entonces tú te sientes, no sé, cómodo. No tienes que estudiártelo, ¿no? Es en plan, ¿qué vas a decir? Digo, no sé, pues si me van a preguntar sobre lo que hago todos los días. Pero, o sea, tú en tu carrera, ¿en qué momento empiezas a decir, vale, me dedico a la parte de psicología? ¿O en qué momento tú das el paso a decir, no, me dedico específicamente a cuidados paliativos? Mira, eso hay mucha gente que llega a paliativos por experiencias personales, ¿vale? Típico, tiene cáncer alguien en su familia. En mi caso yo estaba en segundo de carrera y vi dentro de un máster que hacían en la Universidad de Tarragona, dentro del máster un curso que era sobre psico-oncología. Y yo eso no lo había oído nunca, un psicólogo en oncología. Y digo, pues voy a hacerlo. Entonces, pues, te explicaban un poco en general cuál era el papel del psicólogo cuando hay un enfermo de cáncer. Pero había una psicóloga valenciana que vino a hablarnos sobre el acompañamiento al final de la vida. Entonces, toda esa gente que estaba en ese máster ya había acabado la carrera, había gente mayor. Yo estaba en segundo de carrera y a esta señora se le ocurre sacarme para un role-playing a mí. Vale. Y yo decía, vamos a ver, no hay gente aquí que se le ve ya, ¿no? Que tiene, y me vas a sacar a mí. Entonces, me sacó, hizo un role-playing y ya lloró diciendo que no quería morirse, tal y cual. Yo no recuerdo bien qué hice, la verdad. Pero cuando acabó la clase me llamó y me dijo, ¿has pensado dedicarte a esto? Y yo dije, pues la verdad, no. Me dijo, hay un máster en Madrid de psico-oncología y creo que se te da bien, que podrías acompañar a la gente al final de la vida. Y dije, bueno, qué guay, ¿no? Luego he descubierto que esta señora no era una cualquiera. Esta señora es una de las referentes en España en psicología, en cuidados paliativos, que es Pilar Barreto. Muchos años después en una cena pude decírselo. Pero ya ahí es como, hostia, esto se me da bien, esto es lo mío. Y a partir de ahí yo ya tenía claro que iba a hacer psico-oncología, que es la especialidad. Bueno. Pero no solo iba a hacer, no iba a dedicarme a pacientes simplemente con cáncer, sino que quería hacer final de vida, acompañamiento al final de la vida, que es paliativos. ¿Y cuántos años llevas en paliativos? Dedicándome ya trabajando 16 años. Después de 16 años, ¿qué significa para ti la muerte? La muerte. La muerte es enfrentarte a la vida. Es decir, el hecho de saber que la muerte está ahí te hace más consciente de que estás vivo ahora, ¿no? Y entonces tienes que enfrentarte al hecho de estoy vivo. Ya sea porque estás al final, porque estás en una enfermedad muy avanzada, o no, porque estás simplemente una experiencia de alguien, ¿no?, que te han contado, te hace enfrentarte a que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Esto hay que aprovecharlo. Entonces la muerte es, pues eso, la conciencia de que estoy aquí, estoy vivo y que, no sé, no puedo dejarlo pasar, simplemente. Explicar a la gente cómo es un día en tu vida. Porque yo creo que cuando dices acompañar, me parece una palabra súper bonita, pero claro, yo creo que es un trabajo que no todo el mundo está preparado para ello y creo que un día en tu vida va a reflejar muy bien lo que es, ¿no?, lo que vives. Mira, yo ahora mismo he estado muchos años haciendo atención domiciliaria, pero ahora estoy hace un par de años, un poquito más de 2 años, estoy dentro de un hospital. Entonces yo trabajo con el equipo UCP, se llama, Unidad de Cuidados Paliativos, es un médico, una enfermera y yo, que lo que hacemos es aquellos pacientes dentro del hospital que están en una fase muy avanzada y hay complejidad, ya sea porque hay síntomas muy complicados de controlar, tienen mucho dolor, no pueden dormir, se ahogan mucho a nivel físico, o hay complejidad a nivel emocional, hay mucho sufrimiento existencial, etcétera, etcétera, se nos deriva y nosotros nos quedamos a nuestro cargo y atendemos. ¿Por qué decimos acompañar?
porque muchas veces gran parte de esos síntomas vienen provocados por el miedo al final, el sufrimiento y la ansiedad. Entonces, una de las cosas más importantes cuando trabajas en paliativos, ya sea psicólogo, da igual la profesión que tengas dentro, es la presencia, ser capaz de estar, de no huir del dolor, que es lo que hacemos normalmente. Tú cuando alguien se pone a llorar y le dices, ya está, tú ahí lo que estás haciendo es, corta, que nos vamos, ¿no? La presencia es me quedo y te escucho y si hace falta incluso lloro contigo. En cuidados paliativos también lloramos, muchas veces más de la cuenta, pero por eso es acompañar, porque me voy a quedar, porque no voy a huir, ¿no?, de tu dolor y de tu sufrimiento. Claro, hablas de sufrimiento es porque nos oponemos a lo que va a pasar, pero ¿crees que hay algún momento de aceptación de esto se acaba? Sí, hay muchos pacientes que te sorprenden, ¿eh? Hay mucha gente que es capaz de asumir que esto se acaba. Supongo que eso tiene que ver un poco con cómo de tranquilo estás, ¿no? Es decir, has hecho todo aquello que querías hacer, estás en paz. Entonces, eso permite una aceptación. Cuando no, cuando tienes cosas que no has solucionado, que no has arreglado, que querías hacer, eso hace que el final sea mucho más complicado. Pero mucho más complicado, os estoy hablando de no conseguir sedar a una persona con muchísimo sufrimiento porque se resiste. Y tener dosis para tumbar a alguien y decir, se resiste, no se quiere ir, ¿no? Y es duro, porque además tú sabes... Porque el problema es que nosotros a veces los conocemos ya al final, ¿no? Tú sabes, por lo que te ha contado la familia, que no se le ha contado desde el principio lo que pasaba, entonces no han podido cerrar. Ahora, cuando yo ya tengo conciencia, porque la persona tiene conciencia, aunque no sepa qué tiene, de que se está muriendo, ahora ya no me da tiempo. Entonces, ahora tengo un montón de cosas que quería hacer todavía, ¿no? Y eso hace... O sea, que el momento de que te viene esa sensación es cuando tienes conciencia de muerte. Sí, si tienes conciencia de proximidad de la muerte, de que te estás muriendo. Entonces ahí entras tú, para tranquilizarlo. Entramos en general, desde el primer momento. Lo que pasa es que cuando está esa conciencia y no se han solucionado las cosas antes, o no has cerrado, o no has hablado con quien querías hablar, es más difícil el final. Pero nosotros entramos desde el momento en que se descontrolan los síntomas, porque normalmente no se puede separar. Por eso yo trabajo junto con el médico y el enfermero. No podemos separar la parte física de la emocional. Imposible. Vale, ¿y o sea, cómo se le puede ayudar a una persona así? ¿O qué le dices a una persona que se encuentra así? Sobre todo en casos que serán más complicados, que serán casos en los que se arrepentirán de cosas, o sobre todo yo creo que habrá cosas familiares de me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos o lo que sea. Ese tipo de cosas. ¿Qué te encuentras tú? ¿Cómo lo gestionas? Yo siempre hago utilizo un ejemplo que no es muy bueno. Yo lo utilizo porque me parece que quien ha tenido perros, ¿habéis tenido perros alguna vez? Sí, ¿O tenéis? sí. Vale. Los perros, tú le explicas las cosas o tú le hablas, yo no sé cuánto comprenden, pero lo que es seguro es que ellos no hablan, es decir, ellos no te responden. Sin embargo, el perro, tú sientes que te consuela mejor que nadie, ¿no? Es como, mi perro me comprende mejor que nadie. ¿Por qué? ¿Qué hace el perro? Te mira y te parece como que te escucha, ¿verdad? Dar amor todo el rato, ¿no? Se queda. El perro no se va. Te busca cuando está triste, además. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando alguien llega al final de su vida? Me quedo y lo escucho y comparto ese dolor. Intentamos solucionar, hay veces que intentamos solucionar, yo qué sé, un familiar que está en la cárcel, uno que vive en Rusia, yo qué sé, hacemos a veces locuras. Hay una ambulancia, ¿no?, que se llama la ambulancia del deseo, que pretende cumplir esos últimos deseos al final de la vida. Hay la Fundación 38 Grados también lo intenta. Lo intentamos, pero para eso te tienes que quedar y tienes que escuchar. Fíjate, simplemente con la presencia ayudas muchas veces más que con las palabras. Bueno, seguro. Vuestro perro os consuela más que muchos amigos, ¿a que sí? La verdad es que sí. ¿Y esto te lo has podido llevar en tu día a día, estas herramientas? Es decir, sí. Tú ahora, por ejemplo, discusiones con gente cercana, gestiones familiares, amigas, amigos, ¿cómo tú los has extrapolado en el día a día? Los cuidados paliativos tienen es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viendo tanto drama, porque, digamos la verdad, es que esto es drama, todos los días empiezas a relativizar tus propios dramas. Es decir, si yo ayer discutí con mi marido y hoy he visto un caso súper dramático, yo llego a casa y digo que voy a seguir enfadada, tío, con lo corta que es la vida. Yo voy a llegar y le voy a decir, nos tomamos una cervecita y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Relativizas. Pero claro, es que mis problemas, para mí son mis problemas y no puedo vivir como si
no pasará nada, yo tengo que... Entonces, ¿hay cosas que te llevas? Sí, pero hay que tener cuidado. Los cuidados paliativos te hacen ver una perspectiva de la vida donde vamos a aprovechar, no merece la pena. No, es que a veces hay que discutir y a veces hay que hablar las cosas. Y a veces también tenemos derecho a pataleta, ¿no? Yo no me puedo convertir... Tengo una compañera... psicóloga, que es Ainhoa Videgaín, que ella graba unos audios, ¿no? Que son como de relajación, tal y cual. Y su marido, cuando discute con ella, si me ve en algún momento, Ainhoa, perdóname por contar intimidades, siempre le dice, ¿no puede hablarme la Ainhoa esta de los audios? ¿No? Como diciendo, para lo profesional, oye, qué encantadora y dulce, y luego aquí en casa. Es verdad que tenemos que aprender a poner en una balanza. ¿Que te llevas cosas? Claro. Herramientas. Nosotros las herramientas de comunicación es con lo que trabajamos todo el día, ¿no? La comunicación verbal y no verbal, que eso es importantísimo. ¿Y te has fijado si una persona antes de morirse se arrepiente de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho? De lo que no. Es siempre. decir, que la conclusión es que hacer de más no pasa nada. No. Hacer de más siempre va a ser ganar también. O sea, si hago de más y me equivoco, o sea, y me sale bien, he ganado. Si me sale mal, también he ganado, porque he ganado un aprendizaje. Quedarme con las ganas de hacer algo es que se queda clavado, pero no sabéis, a fuego, a fuego. Y además crees que toda tu vida hubiera podido cambiar, que eso a lo mejor no tiene nada que ver, porque si hubieras hecho eso. Un 76,9% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita, como aparece en este gráfico. Y te podría pedir un favor. Te podría pedir el favor de que le dieras al botón de suscribirse al canal. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, lo primero, y nos ayudáis un montón. No sabéis lo que nos puede servir a nosotros. Cuanto más grande sea Tengo un Plan, más grandes van a ser los invitados, mucho mejor van a ser las entrevistas y cosas más gordas podemos liar. Así que nada, si nos quieres ayudar, por favor, dale al botón de suscribirte y únete a la familia de Tengo un Plan. No te molestamos más y continuamos con el episodio. Ya puede ser el amor de tu vida, el trabajo de tu vida. Crees que hubieras sido súper feliz si lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque se queda ahí, en las cosas que no hiciste. Hacer siempre va a ser ganar, te salga bien o te salga mal. Pero sobre todo, una decisión que decides hacerla y te sale mal, vas a seguir, y de la otra manera no la haces y te la llevas hasta el último día de tu vida ahí marcada a fuego, en plan, no la hiciste. Total. No la hiciste. Pero ¿hasta qué punto no es como el enamoramiento? Es decir, que acabas idealizando algo, ¿no? Claro. Es decir, que realmente tampoco era para tanto. O sea, no, que me hubiera gustado vivir en el extranjero. A ver, pero no sabes lo que es el vivir en el extranjero, ¿no? Exacto. Idealizas. Si hubiera cogido ese trabajo, hoy sería, ¿no? Claro. Nadie sabe nada. No era nada. Por eso, quedarte con esas ganas de hacer algo, tendemos a esa idealización y llega el último día de tu vida y, oye, resulta que hubiera sido la decisión perfecta, era lo que te hacía falta, mejor una chuminada que dices, bueno. Entonces, para tomar mejores decisiones, o sea, con toda esta información que tú tienes de hablar con estas personas, si le hablas a la persona que está escuchando este podcast, ¿qué le dices? ¿Qué información crees que es la más importante que debería escuchar con todo esto que has escuchado de los arrepentimientos, de lo que ven y lo que piensan antes de morir? ¿Qué les dirías? Hazlo. Y si es con miedo, hazlo con miedo, ¿no? Que es la frase. Hazlo, seguro. Hombre, a ver, no nos tiremos a piscinas vacías, ¿no? No nos tiremos de cabeza, con una base, sabiendo, hombre, no vas a jugar el porvenir de tus hijos, ¿no? Por hacer una locura. Algo sopesado, valorado. Busca quien te acompañe, busca quien te pueda guiar en ese emprendimiento, en esa idea, en ese viaje, en lo que quieras hacer, ¿no? Busca, pero hazlo. Hazlo. Locuras no. Hay un libro que se llama Muere con cero. Habla de un concepto que es como que nos rayamos muchas veces en acumular, pero que luego llegas a la tumba y dices, ostras, que he muerto con una cuenta bancaria que tiene 1.000.000 de euros. Exacto. Que me he esforzado en ahorrar, en no gastarme, en no sacrificar y en hacer buenos hábitos económicos para que luego no haberlo disfrutado, ¿no? No nos vamos a llevar nada de eso. No nos llevamos nada. En plan, o sea, muchas veces tenemos mucho apego a lo material y luego al final con lo que te quedas, eso también me quería preguntarlo. ¿Cómo es la relación de estas personas respecto a lo material? Y, por ejemplo, seguro que te habrá gente adinerada con la que habrás tratado. ¿Cómo lo han vivido estas personas? Es que pasa a un segundo plano. Yo creo que nunca he hablado sobre eso. Fíjate. Joder, qué locura. Y con la importancia que le damos cuando estamos vivos. Como mucho a la herencia que puedo... Hombre, es al revés. Personas que económicamente están mal y piensan cómo se va a quedar mi familia, ¿no? En qué situación económica se va a quedar, cuando es el sustentador principal, ¿no? Un hombre joven, cuando dependen de esa persona. Los que tienen mucho dinero, no sé, nunca me he encontrado. Y he atendido a gente con cargos políticos muy altos y con niveles adquisitivos, claro. He ido a jeques, o sea, he ido a palacios de estos que hay en Marbella, ¿no? Claro, trabajo en Málaga. No es...
Yo creo que, y eso sí que es algo que yo aplico a mi vida, ¿no? Para lo que yo quiero ganar dinero, ¿no? Para lo que yo quiero enriquecerme, por ejemplo, es para viajar. Para vivir más cosas, para conocer más cosas. Yo siempre digo, no voy a ser rica porque me lo gasto todo viajando. Me encanta. Me encanta, y transmitirle eso a mi niño, ¿no? Y le preguntamos, se llama Ángel, mi pequeño. Ángel, ¿dónde quieres de vacaciones? A Marruecos, mamá. ¿Por qué? Porque tiene 6 años y ha ido tantas veces ya a Marruecos porque nos gusta mucho viajar, que para él salir fuera de España es como, eso es la aventura, ¿no? El año pasado estuvimos en Italia. No, Italia no me gustó tanto, ¿no? Eso enriquece todo lo que vives, todas las experiencias. Lo demás se va a quedar aquí. Yo poco dinero me voy a gastar yo en un coche en esta vida, porque eso además pierde valor y para mí no. Ese dinero lo puedo invertir en viajar. Ahora que has hablado de jeques y demás, me gustaría ver cómo influye la espiritualidad, la religión en el momento de la muerte, porque me imagino que hay gente que tiene fe de que hay otra vida, hay gente que no tiene fe de que no hay nada más. ¿Cómo llega a influir? Ayuda. El que cree se va más tranquilo. El que no cree en nada, es que esto se acaba aquí, claro. Entonces, cuando tú tienes una esperanza, ¿no?, en que hay un paraíso, un cielo, un reencuentro, ¿no?, es más fácil irte. Porque aquí dejo, pero voy a otro sitio que me han prometido que será mejor. Siempre es mejor. Bueno, a no ser que haya sido muy malo, te vas a ir al infierno, claro. En esa parte esos no creen tanto. Cuando no crees en nada y es el final, es más difícil. Sin embargo, yo, con el paso de los años, cada vez me doy más cuenta que, no sé, el final se parece mucho al principio, ¿no? Entonces, bueno, esa esperanza de quizá es nacer a otra forma, ¿no? Yo siempre digo, si a un bebé en la barriguita de su mamá le dijeran, oye, ¿quieres salir? Diría, ni de broma. Dice, que aquí se está súper bien. Digo, que voy a salir, aquí estoy súper calentito, y además salir es un rato súper malo, voy a sentir asfixia, voy a sentir dolor. Yo no salgo, yo me quedo aquí. Y sin embargo no sabe que fuera hay una mamá deseando verle, una familia, un hermano, un montón de gente, y va a tener una vida súper feliz. Pero si le preguntáramos nunca querría salir. Pues yo, que me dedico a esto, tengo la esperanza de que cuando llegue, ¿no?, en mi final, bueno, creer que voy a nacer a otra forma, ¿no? No sé, a lo mejor es un cielo, es un paraíso, me reencarno en un perro, no sé. Pero creer que se parece tanto el final y el principio por algo. Uy, bueno, que será el paso a otra forma, no sé. Hay que consolarse también de alguna manera. Y claro, cuando vemos estos casos de espiritualidad, hay gente que dice como que somos eternos, ¿no? Y es desde un prisma más de el impacto que hemos generado, ya nuestra energía y nuestra forma de dejar huella en las cosas, que permanece de una forma eterna, y sino que simplemente es algo temporal, la parte terrenal física de nosotros. ¿Tú has visto una necesidad de movimiento físico, de usar el cuerpo, o más el proceso de acompañamiento suele ser desde la mente, de aceptar algo, agradecer algo? Es decir, ¿cuánto necesitas tú en tu trabajo mover a la gente a un sitio, llevarlos a ver un atardecer, llevarlos a que se den una vuelta, o simplemente es una conversación que necesitan saber y son las menos. Mover son las menos veces. Hay algunas veces que sí, es que quiero ver el mar por última vez, pero porque han sido elementos muy importantes en tu vida y quieres cerrar. Y lo que decías, ¿qué dejo, no? Quiero cerrar y quiero mi legado, revisar mi legado, ¿qué dejo? Nosotros hay un tipo de terapia que se llama terapia del sentido, ¿no? De búsqueda del sentido. Os tendría que contar mucha teoría, pero lo que intenta hacer es como una revisión de tu biografía para darte cuenta de qué legado dejas, cómo de trascendente vas a ser, ¿no? ¿Qué vas a aunque sea con tus hijos, aunque sea un día que plantaste un árbol, no sé, ¿no? Pero ¿qué dejas aquí? Esa sensación de me voy, pero voy a ser eterno porque dejo algo, ¿no? ¿Y cómo se hace esa terapia? Bueno, es a través, ya te digo, de una revisión de tu biografía, que además se escribe, ¿vale? Y lo que el terapeuta lo que hace es escribirla, y lo que pretende es eso, es hacer una revisión a aquellas cosas que le han dado sentido a tu vida. Y bueno, se hace todo. Es una terapia, está dividida en 8 sesiones, si no me equivoco ahora de memoria, y la verdad es que funciona bastante bien. Pero, claro, hay momentos y momentos. Yo, por ejemplo, ahora en el hospital, que son casos mucho más agudos, yo no tengo tiempo para trabajar esas 8 sesiones. Es aquí, en el momento, ahora, porque en el hospital algo pasa, ¿no? O hay un sangrado, hay algo que se ha descontrolado. En casa sí se puede hacer, ¿no? Tiene más margen. Cuando haces atención domiciliaria, el paciente está más estable. Porque al paciente se le puede ver durante muchos meses. Cuidados paliativos no entramos solo ya para fallecer.
En casa se pueden ver muchos meses y se pueden trabajar muchas cosas y muy bien para cerrar. Ahora que estás hablando en casa, siempre dicen esta frase de que no muere el que se va, sino a los que se le queda, esos son los que han sentido la muerte. ¿Qué les recomienda a esas personas? Porque se ha ido una persona muy importante para ellos, se ha ido su pareja, se ha ido su padre. ¿Qué pueden hacer ahora? Es que dependiendo primero el rol que tengas, si era tu padre o tu pareja, y la relación que tuvieras con él, va a ser totalmente diferente. Lo que está claro y que se hacía antes, que era dejar de hablar de esa persona como si no hubiera existido, ya está comprobado que eso no va a funcionar y no va a ir bien. Seguir teniéndolo presente. Al principio dolerá más hablar y mirar una foto, pero llegará un momento en que conseguirás sonreír, ¿no? Entonces, bueno, hay días y días, hay detonantes que hacen que de repente pues tu padre falleció hace 10 años y ahora de repente escuchas una canción, ¿no? A mí me pasa con El corazón partido, porque era la canción favorita de mi padre, de Alejandro Sanz, y cuando la escucho, tantos años después, y sigo diciendo, ¿no? Hay días que no, hay días que sonrío y digo, bueno, no sé dónde estás, pero seguro que estás ahí cantando medio regulín El corazón partido, ¿no? Entonces, depende cómo estés, depende del momento. Pero lo que no podemos hacer es intentar hacer como que no ha existido esa persona. Ha existido, ha sido parte de nuestra vida y aunque sea doloroso recordarlo, tenemos que seguir teniéndolo presente. Ayuda mucho más que evitarlo totalmente, ¿no? Sí, seguro. Pero claro, como duele al principio, duele tanto, piensas que evitando pensar en esa persona vas a estar mejor. Pero el duelo es un proceso. El duelo no es una enfermedad. Durante algún tiempo estuvo diagnosticada como si fuera una patología de salud mental. Pero el duelo es un proceso. Es simplemente me tengo que acostumbrar a vivir sin esa persona. Y si yo llevo 30 años con mi padre, no puedo pretender que ahora en una semana yo me encuentre bien. No, lo voy a echar de menos. Entonces, es un proceso, y además siempre decimos, es como una puerta, hay que atravesarla. Vosotros imaginaros, si yo ahora mismo habéis tenido una pérdida, ¿no? Y existiera una pastillita mágica que os la doy y os despertáis dentro de un año, ¿no? Que es lo que dicen más o menos que dura el proceso de duelo. ¿Cómo estaríais al despertaros? Claro, ha pasado un año. Siendo conscientes de que ha pasado un año... No, estabais dormidos. Porque es una pastillita mágica que estáis dormidos. Desubicados, ¿no? Es verdad, pero seguiríamos con el mismo sufrimiento. Es como si te hubieras despertado mañana, realmente. Claro. Entonces, no es el tiempo que pasa, tal cual, tiempo consciente. Lo que va a hacer que cure tu proceso, tu herida de tu duelo, de tu pérdida, no es el tiempo, sino todo aquello que tú vas haciendo durante ese tiempo. Yo cuando doy cursos de duelo tengo de un camión que vi una vez que ponía el tiempo solo cura el jamón, ¿no? Pues exactamente eso. Es así, el tiempo solo cura el jamón. Es buena frase. Es buenísimo, pero era de publicidad. Se la diremos a Enrique Tomás. Sí. Pues la utilizo. Yo cuando se dan muchas formaciones en duelo, en los centros de salud. Es que es importantísimo que cuando un paciente va a un médico y le dice, es que tengo ansiedad, es que no puedo dormir, es que estoy muy triste, el médico sea capaz de preguntar, ¿has tenido alguna pérdida? Porque si no, lo que estamos haciendo es medicalizar el duelo y cuando lo medicalizamos, damos esa pastillita, no te vas a dormir, pero sí que hacemos con un antidepresivo es que esa persona es como que no siente ni padece, entonces el duelo no se elabora. Dentro de un año, ¿cómo va a estar? Igual. El duelo hay que vivirlo y es triste, claro que es triste. Y yo siempre digo, cuando yo me muera, lloradme mucho. Hombre, que yo vea que me queríais. Eso de, es que él no querría que tú lloraras. No, perdona, yo quiero que lloréis y que me lloréis mucho y que se vea que yo era muy querida y cuanto más lloréis y más tiempo, mejor, ¿no? Y claro, es que si no lloramos, ¿cuánto me queríais si no lloráis, no? Total, pues sí. Cuando yo me muera, lloradme y mucho. Eso de, ella no querría, no, yo sí querría. Lo dejo por escrito, yo quiero que lloréis, ¿no? Un chico que vino aquí al podcast que se llamaba como el psicólogo antipositivismo. Este chico decía que había que llorar una cantidad de lágrimas, como si que lo visualizáramos así. Vale, te acaba de dejar tu pareja y estás sufriendo, ¿no? Pues tienes que llorar 5.000 litros de lágrimas. Y cuando Claro, los sí. llores, lo has completado. Hay gente que llora mucho y es muy consciente y lo vive en menos tiempo, porque ya ha llorado las lágrimas, y otras personas que lo alargan mucho, que hay gente que parece que han pasado los años y no ha pasado Es página. eso. Y es porque lo van otra vez Claro, resucitando. la idea de llorarlo es como más visual, ¿no? Claro, Hay gente total. que le cuesta mucho llorar, ¿vale? Pero sí, se trata de eso. Si yo lo que hago es ir tapando, no estoy elaborando ese proceso de pérdida. Y yo tengo que ser consciente de que he perdido a alguien y trabajarlo y llorar a esa persona porque yo la quería. Lo que pasa es que a la sociedad no le gusta ver personas tristes, ¿no? Ya está, ¿no? Mal visto, sí. Está mal visto estar triste. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestro entorno, además, uno de los problemas que tienen las personas en duelo, el primer mes vale, el segundo, el tercero, pero al cuarto, cuando tú dices que no tienes ganas de salir porque estás triste, ahí la gente ya no te entiende tanto. Es que ya han pasado 4 meses. Bueno, perdón, es que he perdido
al amor de mi vida, o he perdido a mi padre, o he perdido a mi hijo, ¿no? El duelo está estipulado más o menos en unos 2 años, para como el proceso total. Pero, Mónica, ¿se puede trabajar el duelo cuando estás en duelo, pero se puede preparar estos momentos? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Es muy diferente, por ejemplo, el duelo de una persona que ha fallecido en un accidente o de una enfermedad, ¿no? Un infarto o algo así, a una persona que tiene un proceso de enfermedad, y entonces vamos a ir viendo. Desde el momento que tú sabes que tu familiar va a fallecer, que la enfermedad ya no es curable, tú ya inicias el proceso de duelo. Nosotros, en esa formación que os digo que damos a otros profesionales sanitarios, también los entrenamos en eso, en cómo prevenir duelos complicados. El duelo, como os digo, es un proceso normal, pero se puede complicar y se puede volver patológico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ir hablando aquellas cosas que queremos hablar, cerrar, darle a esa persona un papel útil, por ejemplo, con los niños, aunque sea echarle cremita en las manos a su abuela. Ya siente que ha tenido un papel útil, que ha sido capaz de acompañar y que ha sido importante para la vida de esa persona. Y eso va a mejorar después el duelo, ¿no? Con los niños y con las personas mayores es donde hay que tener más cuidado en prevenir posibles complicaciones después. Y sobre todo nosotros lo que le recomendamos siempre a la familia es preguntad. Si tenéis dudas de qué estamos haciendo, qué medicación estamos poniendo, qué está pasando, qué le pasa a esa persona, preguntad, porque eso después no vamos a poder resolverlo cuando ya ha pasado y se puede convertir en algo complicado o patológico, ¿no? Después de haber estado con estos pacientes, seguro que tú has reflexionado mucho el por qué estamos aquí. O a lo mejor viene algo más en tu ADN y por eso te has dedicado a eso, de cuál es el sentido de la vida. Porque es algo que yo me siento que me hago mucho esa pregunta y como que conscientemente cada decisión, cada momento, por ejemplo, antes de grabar este podcast digo, tal cual que me dedico a hacer entrevistas, ¿no? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué me dedico a esto? ¿Tú qué sentido has encontrado a la vida? ¿Por qué estamos aquí? A ver, cada uno tiene que encontrar el sentido de su vida. Hay un libro que a mí me marcó muchísimo, que fue El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra judío que estuvo en un campo de concentración y él explica, y de ahí luego parte la logoterapia, ¿no? Una corriente. Él explica desde su propia experiencia cómo, aun cuando lo pierdes todo, puedes seguir encontrando sentido. Por tanto, es una cuestión de actitud y no de aquellas cosas que tengas, ¿no? Porque él en un campo de concentración, no os quiero revelar el final pero lo había perdido todo, ¿vale? Entonces, es una cuestión de actitud. Encontrar qué es aquello que va a hacer que tú tengas esa actitud para seguir viviendo, es decir, encontrar sentido, es algo totalmente individual. No hay manera de generalizarlo. ¿Tener hijos le da sentido a tu vida? No a todo el mundo. ¿Tener una casa grande le da sentido a tu vida? No a todo el mundo. ¿Tener pareja? ¿Tener dinero? No. Cada uno tiene que encontrar el sentido de su vida. Acompañar en buscar el sentido es a veces de las cosas más complicadas, porque cuando lo estás perdiendo todo, pero es curioso cómo alguien te dice, madre mía, este día ha tenido sentido porque he podido salir y me ha dado el sol. Y dices, hostia, a mí me da el sol todos los días, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cositas que dices, el sentido, ¿dónde está? Es que a veces es nada. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué te lo da? Mira, hay muchas cosas que dan sentido a mi vida. Mi hijo, es verdad que para mí es un sentido importante porque para mí ser madre, fui una madre mayor y es importante. Pero, por ejemplo, una de las cosas ahora mismo que da más sentido es correr. Yo salgo por la mañana a correr y me siento viva. Y a mi día le da sentido saber que mañana por la mañana me voy a levantar antes de las 6 porque a las 6 tengo que estar en la calle. Porque hago una cosa que no sabía que hacía, pero que es muy interesante, que es meditación en movimiento. Mientras yo corro, medito. Pero no de manera consciente, sino vosotros hacéis deporte, os he visto a los dos, ¿no? Esa conciencia de qué músculo estoy moviendo, o si me duele aquí o allí, ya es una manera de meditar, ¿vale? Entonces, a mí, bueno, somos psicólogos y hacemos Reiki, yoga y meditamos, ¿no? Yo no puedo, soy una persona nerviosa y a mí no me servía. Yo decía, tío, voy a los cursos y me sale súper mal ser la única. No voy a decir que yo no medito, no hago ni mindfulness, ni no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Me salía como mal, pero en plan, la loca. Pero desde que descubrí que medito en movimiento, ya me siento más realizada. ¿Por qué necesitamos realmente la meditación y ese sentir? Porque entrenamos presencia, que es lo que hablábamos antes. Yo no puedo estar acompañando a alguien y hacer la lista del Mercadona a la vez, porque se nota que estoy haciendo la lista del Mercadona. Y cuando estoy en el Mercadona con mi hijo, yo tengo que estar comprando en el Mercadona. No puedo estar acordándome del paciente de esta mañana. Entrenamos la presencia y entrenamos el estar
estoy aquí. Entonces, tú cuando corres estás todo el rato intentando pensar que me duele, que estoy en movimiento. No, además, yo lo hago de manera automática, en plan, a ver cómo llevo la respiración, es como estoy, a ver qué frecuencia cardíaca llevo, cómo estoy controlando la respiración, a qué velocidad voy, estoy dando bien la zancada, estoy haciendo bien el braceo. No es una cosa que yo haga de manera consciente, simplemente cuando tú estás entrenando dices, estoy haciendo bien, ¿no? Estoy haciendo bien la sentadilla o estoy, ¿no? Esa conciencia en ese momento, tú no piensas en nada más. Yo salgo a correr y no pienso. Antes sí, antes a lo mejor salía a correr y estaba con las canciones, tal y cual. Pero como ahora ya me estoy preparando más en serio, ¿no? Pues como que tengo que estar más consciente de cómo es mi zancada, cómo es, ¿no? Cómo el braceo. Yo esto me doy cuenta en los masajes, que te están dando el masaje y me cabreo conmigo mismo porque digo, coño, pero si no estoy pensando en el masaje, estoy pensando en lo que voy a hacer dentro de 5 minutos. Yo hace muchos años hice un entrenamiento en atención plena, se llama. Por eso os decía, antes estábamos hablando y os decía, la necesidad. Muchas veces, porque yo os lo cuente o porque un paciente me lo cuente a mí, no va a servir. Hay muchas cosas que necesitan ser vivenciales. Hice un taller de atención plena y el entrenamiento era en qué lugar utilizamos más automatismos. Es decir, estoy haciendo una cosa, pero en realidad estoy pensando en otra. Una es conducir, lo típico de el semáforo cómo estaba, rojo o verde. He pasado ya por esa calle, ¿no? Estás pensando en otra cosa mientras conduces, y la ducha. ¿Quién está en la ducha teniendo conciencia de la ducha? No. Estás pensando en otras cosas. Pues ese taller que yo hice era de varios días y las tareas que te iban poniendo era como entrenar esa conciencia plena durante varios días para luego poder ponerla en práctica con el paciente. Necesito estar aquí, ¿no? O aquí ahora mismo, yo necesito estar aquí. El otro se da cuenta cuando no estás. Total, sí. Hablas de sentido de la vida, en tu caso, como una sensación de sentirte viva. Sí, esto me hace feliz. Vale, entonces también hay parte, o sea, está la parte de esos micromomentos, con lo cual una persona que quiera encontrar más sentido de la vida tiene que, o sea, una persona, digamos, que va a disfrutar más de la vida es la persona que hace más momentos de consciencia de vida, ¿no? Digamos, en el día es como, estoy intentando ver la fórmula para que podamos dársela a la gente para que disfrute más. Yo, por ejemplo, lo que veo ahí es busca esos momentos que te hagan estar en presencia. Eso. A lo mejor, por ejemplo, Juan es el mundo del motor. Le gusta mucho y se siente que está en presencia. Porque está viendo lo que está haciendo y está sintiéndose vivo en ese momento. Eso. Y eso es su momento. A lo mejor para mí, yo qué sé, más el café, ¿no? O un paisaje, o lo que sea. Mira, el problema está, nosotros entendemos la felicidad como felicidad completa. Es que es complicado eso. Sí. No sabemos ni definirla. Voy a ser cuando llegue, ¿no? Voy a ser súper feliz. Eso no existe, porque felicidad completa siempre vamos a tener algo en algún momento que no nos va a dejar, ¿no? Del todo. Entonces, esa conciencia, ese ser capaz de valorar los momentitos de felicidad le dan sentido a la vida y son individuales de cada uno. Eso es el sentido. El sentido está en ser capaz de valorar qué me hace feliz y vivirlo y estar atento a ese momento, ¿no? Entonces, os decía, hay talleres de pérdida vivenciales donde precisamente lo que te das cuenta es que te da sentido. Explícalo, porque nos lo estabas contando en el coche y es muy interesante. Pero es que si alguna vez lo quisierais hacer ya no vale. Si os lo cuento. Un trailer, un resumen. Lo que se pueda contar. Lo que haces es buscar aquellas experiencias, personas, objetos, roles, ¿no?, que son importantes para ti y dan sentido a tu vida, y perderlos. Y perderlos. Y haces ese ejercicio de visualización. Exacto. Visualización y físico, tiene su qué. Estás engañando a tu cerebro porque está iniciando un proceso de duelo por su cuenta, algo que luego abres los ojos y haces, ostras, ¿no?, que sigo teniendo aquí a mi madre. Y dices, hostia, qué bien. ¿No? Hostia, claro, sí. Voy a aprovecharlo. De eso trata el taller. Pero ¿con el taller eres capaz más o menos de vivir esa sensación? Sí, si tienes la intención de hacerlo. Claro. Sí. Es curioso, pero ya yo lloré. Yo creo que no había llorado tanto en muchísimo tiempo. ¿Que lo has hecho una vez o varias? Yo ese lo he hecho una vez, suficiente, gracias. Además, una vez sabes cómo de qué va, pierde su gracia, porque ya sabes de qué va. ¿Cómo la gente lo puede buscar por si quiere vivirlo? Yo se lo preparo, que me llamen. ¿Sí o no? Sí, eso no es una cosa que podamos encontrar, es que eso se hace... O sea, no es un campus. Se hace en pequeña... piensa que los profesionales realmente que nos dedicamos a cuidados paliativos somos súper pocos en España. Nuestra especialidad como tal, ni en medicina, ni en enfermería, ni en psicología, no está reconocida. Nosotros no estamos reconocidos como especialidad. Entonces, se hace en petit comité con profesionales que llevan muchos años y, lógicamente, la experiencia te va permitiendo, pues eso, darte cuenta que te lo cuente el paciente no es suficiente.
¿no? En este caso, este taller a nosotros nos lo hizo Enric Benito, ¿no? Que es una eminencia, es oncólogo en Mallorca, lleva muchísimos años dedicándose a cuidados paliativos. Él lleva mucho bagaje. Él, además, el tema de la espiritualidad, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es quien empezó y lleva años y años trabajando con el tema de la espiritualidad, de la presencia. Él es el quien habla también de conciencia de proximidad de la muerte. Es una persona que lleva mucho bagaje. Y te das cuenta que es que hay necesidad de vivencia. Si no, dicho así, no, yo os lo digo, el sentido de la vida, disfrutar de las cosas pequeñitas, sí, pero después de ese taller... Y, Mónica, ¿crees que ya todos tenemos lo suficiente para tener sentido en la vida? Sí, seguro, seguro, pero no sabemos verlo, no sabemos apreciarlo, no sabemos buscarlo, no sabemos darle el valor que tiene. Total. Pero lo tenemos seguro, estamos vivos. Claro, porque yo estaba pensando ahora, por ejemplo, ha dicho Sergio lo del motor, es verdad, yo me siento vivo con eso, pero me estoy haciendo una trampa a mí mismo, es decir, estoy dando sentido a algo que cada vez vale más dinero, que cada vez... y que un día no harás. Que un día no haré. Hay un día que no vas a poder hacerlo. Eso sí que me ha jodido hacerlo. cuando lo has dicho. Hay un día que no vas a poder hacerlo. A mí me pasa cuando corro. Hay mañanas que digo, voy a disfrutar porque habrá un día que no podré y quiero recordar esta sensación. Yo corro además por el paseo marítimo, este olor, este aire, ¿no? Intento como capturarlo porque habrá un día que no podremos. Y eso también tenemos que ser conscientes. Pero precisamente por eso podemos disfrutarlo más y sentirlo más. Y entender que es parte del sentido de mi vida ahora. Y lo será después, porque lo he hecho. Y porque he sido capaz de valorarlo. Muchas veces el problema no es lo que no hemos hecho, sino lo que hemos hecho y no le hemos dado valor. Qué bueno, sí, por eso tantos atletas dicen disfrutar de camino. Yo sigo mucho a Marc Márquez y justo ahora está en una época de que está lesionándose mucho y está pasándolo mal. Y claro, él se pegó 8 años seguidos ganando un mundial detrás de otro. Y la pregunta que le hicieron, que qué consejo le darías al Marc Márquez del principio, y es que disfrutara de cada carrera. Y digo, hostia, qué sensación más rara. Es que el problema es... cuando llega al final, es lo que digo, no es tanto lo que no hemos hecho, que también, sino aquello que hemos hecho y no hemos sido capaces de disfrutar mientras lo hacíamos. No, hostia, es que yo corría maratones y ahora no puedo, ¿no? Pero no lo disfrutaba, no le daba el valor, pero lo veo ahora que no puedo hacerlo. Entonces, aprender a valorar el camino. ¿Cómo mediríamos si estamos disfrutando algo o no? Yo creo que un buen medidor es cuántas veces has como hecho una especie de vista de observado, digamos, ¿no? Que te has visto desde fuera en el momento. Como si ahora Juan y yo nos viéramos haciendo esta entrevista como si fuéramos Iván, que está viéndolo desde fuera, sí. Pues igual. Otro medidor puede ser a lo mejor la cantidad de sonrisas que te genera esa actividad, puede ser, ¿no? O sea, es decir, hay medidores que podemos tener en cuenta para prestarles atención y que luego dentro de 5 años no tengamos precisamente esa sensación de no lo hemos disfrutado. Me ha gustado eso como de verte desde fuera. Sí, como el observador. No lo había pensado, pero sí es verdad que sí, la cuestión es pararse, a darse cuenta de que está pasando este momento. Vale. Entonces, cuando haces ese ejercicio de observar desde fuera, ya te estás parando. El problema es que vivimos sin pararnos a darle valor y a sentir el momento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces soy capaz de pararme a sentir y a darle valor a esto, ¿no? Sería la medición. Es decir, ¿cuántas veces oí decir, esta cervecita aquí fresquita, esto, gloria, ¿no? Ese momento de decir, ¿no? ¿Cuántas cervecitas nos tomaremos sin parar a pensar, gloria bendita, ¿no? Pues va a haber una última cerveza. Va a haber una última y no podrás volver a tomártela, disfrútala, claro, porque igual es esta. Es una locura, es verdad, es que hay un último momento de todo, un último momento de cuando ves a una persona, de cuando das un beso, de cuando te ríes. Mira, hay una de las cosas que cambié cuando empecé en cuidados paliativos, es que claro, yo soy de Barcelona y trabajaba en Málaga, y yo lo de decir te quiero hacia mi familia, no, como que no se había hecho en mi familia y no me salía. Pero es verdad que mi padre estaba enfermo, entonces yo cada vez que iba a Barcelona y ya luego cada vez que hablaba por teléfono le decía te quiero, porque no sabía si iba a llegar a verlo si se ponía más enfermo, ¿no? O fallecía. Entonces, esa conciencia de quizás la última vez que lo vea hace que, bueno, de repente mi padre acababa siempre la conversación diciéndome te quiero a mí, cuando no lo había dicho nunca. Qué bueno. ¿No? Entonces, no sé, darte cuenta que puede que se acabe. Igual no, pero oye, también hemos sacado algo bueno. Yo te digo te quiero y tú me dices te quiero, algo que no me habías dicho nunca. Me lo habías demostrado 1000 veces, pero no me lo habías dicho, ¿no? Entonces, disfrutar por si acaso, o sea, hacer las cosas por si acaso es la última vez, te ayuda también a disfrutar de ese momento y a aprender cosas nuevas y a instaurar nuevas rutinas. Yo pienso que como lo más feo de la vida le da sentido a que la vida sea bonita. Es decir, claro, que sepas que igual puede ser la última vez que sales a correr porque te lesionas o te da un infarto o lo que sea. Es lo que le da sentido a que lo agradezcas, a que lo veas desde fuera, como decías. Por eso cuando estás al final es como decir, madre mía, todas las cosas que tenía, ¿no? Y a las que no he dado valor.
Entonces, si eres capaz de habérselo dado, estás en paz. Estás en paz. Sí le di valor, sí hice lo que quería hacer y le di el valor y fui feliz. Y también viví la tristeza, no hace solo falta vivir la felicidad. Cuando yo vivo la tristeza, con conciencia también de que estoy triste, hace que los momentos felices también sean más felices, ¿no? Porque tengo conciencia, puedo comparar. Entonces, al final, cuando le ves las orejas al lobo, ¿no? Entonces cuando dices, bueno... Hay un tema que me parece fascinante, que es el propósito. Propósito a nivel laboral hablo ya, ¿eh? O sea, es decir, ese ikigai, ese sentido de vida respecto al trabajo, de cómo eres útil en el mundo. ¿Tú cómo lo ves todo esto? A ver, cuando tenemos profesiones de servicio, ¿no? Es más fácil. Un bombero, como era mi padre, un policía, claro, una psicóloga. Es muy fácil verle el propósito a tu trabajo y que eso le dé sentido a tu vida. En otras profesiones depende de qué hagas y a qué te dediques. Claro, va a ser más difícil encontrarle sentido a ser dependiente de una tienda de ropa. Pues depende de cómo tú lo enfoques, porque igual hoy se va una dependienta, o sea, se va una clienta súper contenta porque has estado, la has escuchado, la has ayudado, ¿no? Y eso da sentido. Pero es más el ángulo de no conformarse, sino darle un poco de atención y prestar atención a qué es lo que tú quieres de tu vida para lanzarte a lo mejor a emprender o para lanzarte a otro trabajo distinto. Hay gente que vive con un miedo de dejar un trabajo que dices, pero si no te está gustando, no te pagas suficiente. Es decir, si ya te estás quejando durante los últimos 6 meses, déjalo porque como mínimo te quedas con otro trabajo que será parecido a ese, ¿no? Es que el miedo hace que nos frena, ¿no? Lo que yo os decía antes, hazlo, si es con miedo, pues hazlo con miedo. Es verdad que el miedo es lo que más nos va a frenar. Está claro que encontrar un propósito a nivel profesional, lo que decimos, va a depender de cada uno, pero si tú tienes ahí una idea y quieres hacerlo, es que rodéate, acompáñate, busca quien pueda, ¿no? Acompañarte en ese camino profesional, pero hay que lanzarse. Y al final, si lo piensas, o sea, en nuestra vida, si miramos hacia atrás, un gran segmento yo lo visualizo durmiendo, otro gran segmento lo visualizo trabajando y el resto de cosas. Normalmente la gente es en ese tercer escalón, en un pequeño porcentaje, mini picos, que a lo mejor un pico lo vivieron cuando se fue Erasmus, cuando era joven, y alocada, y me fui a no sé dónde. Tú a lo que te refieres es que tu propio trabajo al final, te provoque esos picos de sentido. O lo haces, o literalmente estás regalando un tercio de tu vida. Exacto, sí. O más, o a lo mejor incluso un tercio y medio, casi. Por eso es muy importante a veces ser conscientes, y yo creo que cuando durante nuestra educación nos hacen elegir a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Cuál va a ser nuestra vocación, es importante la vocación, porque la vocación va a hacer que tenga sentido lo que haces. Exacto. Imagínate que no te gusta lo que haces tú, es una locura. No, bueno, yo creo que en paliativos eso o te gusta o no te gusta, eso no hay punto intermedio, porque eso no hay quien lo aguante. Wow. Si no te gusta, se convierte en algo insoportable. La vocación, ¿qué quieres hacer en realidad? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero párate un momento a pensarlo, porque el problema es eso. Como tampoco puedo dejar mi trabajo, pues sigo en esa dinámica, no me paro a ser consciente, no, porque además si me paro, igual me doy cuenta que es que esto no tiene sentido, igual me doy cuenta que es que no soy tan feliz. Total. Entonces, mejor no me paro y no me miro, por si acaso. Entonces, entramos en dinámicas donde, bueno, pues vidas sin sentido, hay muchas vidas sin sentido. Yo también lo que veo que hay mucho trabajo donde no hay tanto feedback como en los nuestros. Entonces, porque una persona ama, pero lo que principalmente quiere es amar para ser amados. Entonces, yo entiendo que una persona que está en un almacén plegando camisetas no ve feedback de lo que realmente sí que es útil en el mundo, que es que lleguen las camisetas dobladas a un sitio y las podamos comprar. Pero si tú no recibes oye, gracias por tu trabajo, pierden totalmente el sentido, porque el líder no sabe lo que haces. El líder es la base para mí, ¿eh? Un líder puede llegar a destrozar un equipo de paliativos con las mejores habilidades del mundo y se lo puede cargar tranquilamente. Un líder tiene que ser líder y tiene que saber qué hace y formarse para ser un líder. No vale, es que yo llegué aquí y me pusieron en este puesto. No, eso no vale. Sí, yo pienso que hay más gente en propósito de lo que ellos son conscientes. Es decir, el barrendero igual está en propósito con la utilidad que tiene, pero no son conscientes porque no hay gente que se lo está diciendo. Entonces se sienten bastante más vacíos que nosotros, por ejemplo, que vas a un evento, o tú, por ejemplo, que tendrás un montón de familiares agradeciéndote. Todo el mundo. Tú cuando dices que yo no podría, qué trabajo hacéis, es de agradecer. Porque... Sí, es verdad. Tienes mucho feedback. El que pliega las camisetas o el barrendero, pues tiene mucho menos. Pero si tiene un líder, como tú dices, detrás, que es capaz
de reconocer. Y a veces lo importante quizá es, no podemos poner en los demás mi sentido de realización, ¿no? En que el líder me diga, en que mi jefe me reconozca, porque la mayoría de las veces no va a suceder. Tengo que aprender, ¿no?, a ser yo el que valide, reconozca, refuerce la labor que estoy haciendo. Total. Aunque el sentido sea pagarle la universidad a mis hijos el día de mañana. Plegar las camisetas, a mí esto no me da sentido en sí. No me siento realizado en plegar camisetas. Esto no es lo que me hace venir. Lo que me hace venir es pensar que voy a poder pagar la universidad de mi hijo mañana, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pero hay que pararse a buscar, porque si no, ir a plegar camisetas todos los días debe ser súper complicado. 8 horas metido ahí en una nave. Sí. Además, una cosa que espero que sirva de utilidad, que nos ha pasado a Juan y a mí recientemente, es que, a ver, obviamente hay decisiones que tomamos por ganar más dinero o no, pero cada vez decidimos más en base a qué va a pensar el Sergio y el Juan de dentro de 10 años respecto a esta decisión, ¿no? Es decir, ¿esto aumenta esos picos de que hablábamos que luego te acuerdas de tu vida o no? Sí. Y creo que cuando una persona empieza a decidir más así, toma decisiones con menos miedo y más desde el amor y acaban siendo mejores decisiones. A lo mejor por miedo tomas... No, que eso es una cosa muy peligrosa, que la gente a lo mejor entra a trabajos que luego no le gustan porque han entrado en un primer lugar por seguridad y por estabilidad. Sí. Y ese problema de tomar la decisión porque yo estudio además el máster en dirección de empresas porque me va a dar un salario de más de 2.000 euros, tío, a lo mejor tu rol no te gusta estar en un rol de que tengas tanto estrés y te gusta más estar más de freelancer como un creativo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, olvidarte por un lado de la estabilidad y de ese control de quiero al menos aspirar a ganar más dinero y tomar decisiones más por qué es lo que me lo voy a pasar mejor y qué es lo que me va a hacer divertirme, no es la decisión más inmadura, sino la decisión más sensata realmente, ¿no? Ese trabajo que hacéis de qué pensarán el Sergio y el Juan de dentro de 10 años, esa es la clave. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo vemos ya cuando nos estamos muriendo, ¿no? Aquí. Exacto. Entonces ahora no podemos volver hacia atrás. Cuando yo desde este momento miro hacia adelante, tomo decisiones en base a eso, no al momento presente, ¿no? Y lo que tú dices, y no me conformo a lo mejor con este trabajo o no entro a dedicarme, ¿no?, a eso, porque dentro de 10 años, si yo sigo aquí, no voy a ser feliz. Esto no es... Sí, es lo que he estudiado, es para lo que me he preparado, pero no era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, ese ejercicio de dentro de 10 años, ¿no?, ¿qué dirían el Sergio y el Juan? ¿No? ¿Qué diría la Mónica de dentro de 10 años? Es un buen trabajo, seguro. Te ayuda a ver las cosas con perspectiva. Y bueno, y otra conclusión que he sacado, porque nosotros el podcast lo empezamos hace 1 año y poco, entonces nuestra vida ha cambiado mogollón en 1 año y poco. En todo, en base a lo económico, en base al reconocimiento. Y me he dado cuenta que cuando más útiles nos servimos es cuando ayudamos, pero sin esperar nada a cambio. Que está muy normalizada esta frase de primero da para luego recibir. No, cabrón, si estás diciendo que quieres recibir es que estás dando ya para recibir. Ayuda de verdad. Y es que cuando te centras en eso, que es cuando te das cuenta que te vas a morir, que te da igual el dinero que te vas a llevar, te viene todo. Te viene el dinero, te viene lo que quieras, pero te tienes que centrar en ayudar, en darlo todo. Es que yo creo que esta sociedad tan egoísta en la que vivimos hace que no nos demos cuenta que si todos diéramos, todos estaríamos mejor. Entonces tenemos esa idea de acaparar, de voy a hacer esto para conseguir, para ganar, ¿no? Sí. ¿no? Entonces eso hace que sea muy complicado. Yo creo que cuando realmente somos conscientes de que dando algo de nosotros, pero claro, hay algo de nosotros que estamos perdiendo y que estamos entregando, ¿no? Nosotros en cuidados paliativos yo creo que le estamos vendiendo el alma al diablo, porque entregamos parte hasta de nuestra salud mental todos los días ahí. Cuando sabes que estás dando algo que es valioso además, ¿no?, y que incluso para ti tiene un precio, pero que va a conseguir que el otro esté mejor, eso le da mucho sentido. Si no, nadie se dedicaría a paliativos, seríamos los... Y luego yo me fijo en los grandes millonarios que ya han pasado por todo el proceso que estamos los detrás a veces persiguiendo, y casi todos acaban donando toda su fortuna. Es decir, cuando mejor se han sentido es cuando han dado su dinero, no cuando lo han ganado. Claro, es que daros cuenta de lo que me habéis preguntado antes. La gente con mucho dinero, cuando llega al final, no sé, ¿qué hacen? No sé. Esos no están preocupados, ¿no? Porque es lo que tú dices. Es que al final lo tienes y cuando ya lo has conseguido es ¿y ahora qué? Pues ahora voy a hacer bien, ¿no? Ahora claro, voy a ayudar. Sí. Ahora voy a... Total. ¿Cómo vas a educar? Con toda esta información, ¿cómo vas a educar a tu hijo? Mi hijo tiene 6 años... y sabe perfectamente lo que es la muerte y lo que es morirse.
A veces lo miro y digo, igual me he pasado un poquillo explicándole de más. A ver, uno de los problemas principales es que nosotros estamos educando a los niños y a los adolescentes como si la muerte no existiera, ¿vale? En mi época, en la vuestra seguramente ya no, pero en mi época nosotros veíamos a los fallecidos en casa, íbamos a los cementerios y no tenemos ningún trauma. ¿Y eso qué hace? Que nosotros tengamos conciencia de que la vida es finita, que esto se va a acabar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Escondemos a los niños que no vean al abuelo que está malo, al entierro lo voy a dejar en casa de su mejor amiguito. Entonces, ¿qué pasa? Crecen niños pensando que no nos vamos a morir nunca. Total. Si ni siquiera se le dice la palabra muerte. Entonces, ellos cómo van a tener conciencia. Luego están todo el día haciendo locuras, como no hacen locuras y aquí no se muere nadie, ¿no? O al menos si se mueren, nosotros no lo hemos visto, ¿no? Entonces, darle a los niños esa conciencia, porque además mi hijo, la primera vez que yo le hablé de la muerte fue con la muerte de su abuela, con 4 años, y mi hijo no sabía lo que era morirse, ni entendía la palabra muerte, que no los vamos a traumatizar. Pero cuando tú utilizas la palabra muerte o morir, el niño, cuando luego ve unos dibujitos que se muere el perrito, cuando luego oye se ha muerto no sé qué, va haciendo, a nivel psicológico, va construyendo lo que es la muerte y esa conciencia de que eso existe. Lo que no podemos es esconder a los niños. No llevarlos al cementerio, no despedirse de sus seres queridos, de sus padres, de sus abuelos, que son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿yo qué intento transmitirle al mío? Que la muerte está ahí, ¿no? Que es parte de la vida también y que vamos a disfrutar a tope lo que tengamos, ¿no? Mucho o poco, pero vamos a vivir, vamos a viajar mucho, vamos a intentar hacer, pues eso. Y cuando llegue el momento de, oye mamá, que no sé a qué me quiero dedicar, ¿cómo le vas a ayudar en ese momento? Porque yo recuerdo de chaval, que aún sigo siendo un chaval, pero es de lo más complicado o que no sabes qué hacer. Sí. Yo, por ejemplo, sí que yo quería ser psicóloga desde pequeña, o sea que eso para mí no fue un problema. Pero es verdad que es complicado, ¿no? Dirigir a una persona tan joven hacia, ¿no? Dirigir su vocación, porque es que puedes dirigirla completamente, como hizo esta psicóloga conmigo, es que vales para esto, y ahora yo ya me lo creí y aquí estoy, ¿no? Es difícil, pero al final es acompañar en qué te gusta hacer, qué quieres hacer y vamos a mirar al futuro, qué te ves haciendo, ¿no? ¿Dónde te sentirías tú feliz? Yo creo que intentaría ir por ahí. Lo que sí es verdad, y yo, por ejemplo, creo que transmitimos, es los que tenemos profesiones de servicio, ya somos de una determinada manera, ¿no? Tienes una determinada personalidad y entonces a los hijos los vamos, aunque no quiera, como decantando siempre hacia profesiones de servicio, ¿no? Mi padre era bombero y yo sentía que yo siempre decía, no, un bombero no se puede hacer, un bombero tiene que nacer, porque correr esos riesgos ahí, ¿no? El incendio de Valencia hace poco, ¿no? Correr ese riesgo, esos bomberos ahí metidos, eso no es por dinero, eso no puede hacerse por dinero, se hace por vocación. Las profesiones de servicio, yo creo que los padres vamos encaminando mucho a nuestros hijos, pero al final, aunque no sea una vocación de servicio, ¿qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué te hace feliz? Es que yo lo que le preguntaría es ¿qué te hace feliz? Si quieres ser jugador del Unicaja, lo llamamos regulín porque ha salido igual de alto que mamá, pero se intentará también. Pero es otra pregunta que yo estoy seguro que todas las personas que lo están escuchando ahora mismo no saben contestar. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Es que es muy complicado. Bueno, es muy complicado. Es muy complicado cuando no te has parado nunca. Cuando te paras, ya sales solo. Ya me hace feliz. Cada vez que salgo a correr, yo ya soy feliz, porque ya lo he encontrado. Entonces ya soy capaz de, ya empiezo y ya, ¿no? O incluso en el momento en el que estoy fastidiadilla corriendo, en plan, hoy no estoy, lo típico, hoy me estoy ahogando viva, me estoy muriendo. Tiro, ¿no? Pero es que esto te hace feliz, esto nadie te está obligando a hacerlo, lo estás haciendo porque quieres y porque te hace feliz y te hace sentir viva. Entonces dice, es verdad, nadie me está obligando, tira, ¿no? Pero es verdad que cuando ya lo encuentras, es como que salta rápido. Qué bueno. Hay una corriente de consejos respecto a este tema que a mí en parte cada vez lo veo más claro y me parece guay, que es no te centres de momento en responder esa pregunta, céntrate en ser útil, muévete, haz cosas, sobre todo por la parte esa, ¿no? De probar cosas, porque cuanto antes pruebes, antes verás que se te da bien, y el ser humano no es así, que al final nos acaba gustando, si te fijas, lo que se nos da bien. O sea, si a mí no me gusta, yo qué sé, no sé, algo que se me dé bastante mal, que se me dan muchas cosas, parece que no digo ninguna. No tiene ningún fallo, Sergio, claro, chicas, apuntad, fallo no tiene Sergio, no tiene fallos. En los karts lo reviento. Por ejemplo, ¿ves? O sea, yo no podía ser piloto de motos, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta, no me apasiona el motor porque no soy bueno tampoco. Entonces, la teoría es,
no te centres de momento en responder esa pregunta, céntrate en ser útil, moverte, hacer cosas, probar oportunidades, decir que sí a la vida, y en el momento en el que digas que sí al suficiente número de cosas, va a haber varias que se te dan bien, o una tendencia de cosas de cuando hago cosas creativas soy bueno, cuando hago cosas físicas soy peor, vale, mi cuerpo va a ir más hacia aquí, y resulta que eso te da un feedback positivo, como esa persona de, ostras, pues se te da bien hacer esto, eres bueno, no sé cuántas, tal, ¿dónde has aprendido a hacer tal? Pero intrínseco, tuyo. Y a lo que llega el momento, de repente te dicen... Te preguntan, oye, ¿qué te gusta dedicarte? Y dices, guau, es que me encanta dedicarme a hacer entrevistas. La clave está en tener conciencia para darte cuenta de qué es lo que te hace feliz. Porque si no te paras, es lo que decimos, si no entrenamos la atención plena en lo que estoy haciendo, puede pasar desapercibido. Tenemos que entrenar a estar aquí. Y a cada una de esas cosas que vamos a ir probando, ¿no? Como tú dices, no me voy a centrar en ver qué me hace feliz, voy a probar. Si yo pruebo, pero sin conciencia... Eso es. Puede pasar desapercibido. Entonces, lo que tenemos que entrenar, que es lo que al final te enseña a acompañar al final de la vida, es que hoy estoy aquí. Y hoy es siempre. Todavía, como decía el poema, ¿no? Hoy es siempre todavía. Entonces, esto vamos a vivirlo y voy a desmenuzarlo, ¿no? Hostia, esto me hace feliz, aquí me estoy sintiendo súper bien. Estoy hablando aquí con vosotros, me voy a dedicar toda mi vida ahora a hablar, a hacer podcast. No sé, pero es verdad, me siento bien. Es lo que yo os decía, mi vocación es la de acompañar al final de la vida, pero me gusta también mucho la formación, me gusta mucho hablar en público, yo me siento muy cómoda. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo estoy diciendo, es que esto me gusta, esto que hago, a mí me gusta y me gusta transmitir todo ese conocimiento de 16 años, ¿no? Entonces, tenemos que parar y decir... Vamos a vivir lo que estamos viviendo, así sabré. Es que si no, pasan las cosas. Uy, he probado 30.000 profesiones y no me ha gustado ninguna, pero ¿estabas atento? Porque alguna... Has dicho 16 años y eso... ¿Cuántas personas has llegado a conocer? Conocer es que lo ubicas, que sabes cómo su personalidad, tal, y que han acabado muriendo. Todos los que he visto, pero... Montones. Yo siempre digo, si existe un cielo, cuando yo me muera, no veas el fiestón, porque tengo ahí un montón de amigos ahí arriba. No veas el fiestón. Muchos, muchísimos, cientos. Pero ¿y cómo lo has llevado todo eso? Porque al final el ser humano no puede dejar de cogerle cariño a personas. Claro. Mira, yo por ejemplo, lo que te decía, no es lo mismo. Hay muchas profesiones que vamos a ver fallecer a alguien, un bombero, un policía, un accidente, ¿no? Va a haber alguien. Pero claro, no tenía vínculo con ese alguien. Ese niño que acabas de ver churrascado con un coche, no tenías vínculo, no lo conocías, puedes saber su nombre. La diferencia nosotros es que sí vamos creando un vínculo. Claro. Pero, claro, tú piensas que la perspectiva es de cuidados paliativos, yo ya voy sabiendo que se van. Yeah. No es lo mismo que a lo mejor un oncólogo que cree que puede curarlo y le pone un tratamiento y lo intenta y al final en paliativos ya vamos sabiendo que se van. Entonces, toda la relación que tú vas a tener con esa persona, creas un vínculo y hay apego, muchas veces fuerte, porque hay muchos elementos con los que tú te vas a identificar. Igual tiene tu misma edad. Igual, hostia, se parece muchísimo a tu padre. Igual se parece a no sé quién. Igual lo que sea, ¿no? Entonces tú vas a crear un vínculo y hay pacientes con los que va a ser más difícil. Y, bueno, vivir un duelo, bueno, hay pérdidas como que se sienten más, pero es que tú desde el principio sabes que ya hay una despedida. Entonces es diferente. Y al principio, la Mónica hace 16 años, ¿cómo sentía esos primeros días de ir a una casa o ver su primer paciente? ¿Cómo lo sentía? La Mónica hace 16 años ya sabía dónde se metía. Yo también tengo una historia familiar porque mi padre estaba enfermo, mi padre tenía una tetraplegia y entonces yo venía muy curtida en mi vida. Vale. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, os lo decía, muchas veces he llorado con un paciente, acompañándolo sentado ahí al lado, cogía la mano y llorar, ¿no? No quiere decir que yo me vuelva insensible. Pero sí que es verdad que, no sé, es que... Estás, la presencia, lo que decíamos, que estás y tú estás viendo que el hecho de que tú estés ahí es importante. El otro día vino un psicólogo a rotar, está acabando la típica, las prácticas de la carrera, ¿no? Y decía, no he hecho nada, solo he estado hablando. Y yo le decía, ¿ya? Digo, no sé si crees que los psicólogos hacemos muchas cosas diferentes aparte de hablar, pero esa sensación de no he hecho nada, solo he estado hablando, ¿no? Ha estado escuchando a una persona que en este momento necesitaba hablar y necesitaba a alguien que estuviera ahí y lo escuchara, porque seguramente la mayoría está harto de escucharle la misma pena y la misma cantinela y me voy a morir. A veces, ¿no? La familia también se cansa. Entonces, no he hecho nada.
si has estado escuchando. Entonces, la Mónica de hace 16 años yo creo que venía muy curtida de mi vida, pero además tenía mucha conciencia de que era lo que estaba haciendo, ¿no? Siempre yo tengo la teoría, y no solo yo, si no sería yo aquí una lumbreras, realmente las personas que nos dedicamos a cuidados paliativos llevamos heridas muy profundas en nuestra vida. Hay una frase de Kubler-Ross. Kubler-Ross es también una psiquiatra que empezó a escribir las primeras teorías sobre los procesos de adaptación a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Cómo una persona a nivel psicológico se adapta. Que tiene una frase muy bonita que siempre habla de que las personas más bellas, ¿no?, que se han encontrado en esta vida con más capacidad de empatía y más amorosas son aquellas que han sufrido mucho y han sido capaces de salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que en cuidados paliativos vamos muy heridos, ¿no? Y hemos sido capaces de reponernos y seguir. Supongo que eso te da una perspectiva, lo que decíamos, de la vida, de lo que tiene valor, del aquí, del ahora, de ser feliz, porque mañana no sabemos dónde podemos estar. Entonces, la Mónica de hace 16 años iba entrenada. Se tiende a pensar que la muerte es algo triste, pero hay mucha gente que piensa que es algo muy feliz, que es un momento de celebración. Como que deberíamos que hacer como lo típico que se dice, ¿no? Que el cementerio tuviera que hacer como una especie de celebración, una fiesta y tal, sí, y todos deberían reír. ¿Tú hasta qué punto lo ves como algo feliz? El problema es nuestra cultura. Nosotros ya hemos crecido pensando que el final no es feliz, ¿no? Entonces sería muy difícil para nosotros cambiarlo. Claro. Es muy difícil porque eso ya está arraigado en nosotros y en cómo nosotros entendemos el final. Está claro que va a depender de la persona. Esta canción que se hizo tan famosa de Capó, La Fiesta, ¿no? Ah, sí. Esta canción, claro, él te dice, celébrame a mí, que he vivido, que he hecho montones de cosas, yo quiero que mi final sea feliz, ¿no? Pero claro, ¿y si no? ¿Y si tu vida, tú mismo tienes esa percepción de que ha sido un rollo, o que no la he disfrutado, o que montarle una fiesta a esa persona diría, como yo antes decía, lloradme, ¿no? Pues montar una fiesta para despedir a alguien que realmente cree que no ha tenido sentido el paso por aquí, los tendríamos que dejar cada uno que elija. Y una de las cosas que más me sorprendieron a la Mónica de hace 16 años era una mujer irlandesa muy joven, con niños muy pequeños, que ella misma preparó su entierro, ¿vale? Y preparó globos, bueno, una fiesta, ¿vale? Entonces, yo fue una de las cosas que dije, bueno, esta señora va a tener que venir otro psicólogo a valorar, porque yo creo que algo no va bien, ¿no? Va un poco con su cultura también, ¿no? En Inglaterra, pues esas reuniones que se hacen, ¿no? Cuando después han fallecido, pues, bueno, esa persona quería celebrar, ¿no? Quería que eso fuera un momento por sus hijos, por lo que fuera. Para ella quería que fuera un momento de celebración, no un momento triste. Entonces, ¿de qué debería depender? Pues de la persona. Hostia. De lo que esa persona quisiera. Preparar tu entierro, ¿eh? Vaya plan. Pues que cuando tienes conciencia de que te vas, tienes que preparar tantas cosas. Y más cuando eres joven y tienes niños. Tienes que pagar impuestos también, por eso. Los temas de las herencias, es que eso... Es una locura. Y generar unos conflictos en la familia, además. No sabes. Tener muy bien preparada vuestra herencia y todo cerrado, porque eso va a ser lo peor. Los conflictos familiares después. Hostia, sería bueno preparar una carta y a lo que vaya a abrir mis hijos pone que lo he donado todo. Buena sorpresa, ¿no? Para mi hijo. Bueno, a ti te hacía feliz, ¿no? Claro. Por eso lo decidiste. No, y así no tengo que pagar herencias, lo hago por ellos. No sé si lo van a entender así. Intenta dejarlo claro en la carta, Juan, porque no sé si lo van a entender del todo. Y hablando de hijos, ¿has visto que estas personas... Claro, porque no paro de pensar, y no es así, o sea, paro de pensar que tu cliente, iba a decir, la persona con la que tú trabajas, tu paciente, es una persona anciana, pero realmente hay de todas edades. ¿Piensas que los familiares, o piensas que no pasamos el suficiente tiempo con la gente familiar nuestra? De esto de que se muere nuestro abuelo y dices, joder, ya pasamos más tiempo con él. ¿Eso desde ese lado lo ven igual o están bien? Por norma, no vamos a atender a gente muy mayor. Y cada vez menos, porque cada vez hay más gente joven. ¿Por qué? Porque la complejidad en asumir que el final llega es mucho más alto cuando la persona es joven, tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, por norma vamos a atender a gente joven. Yo cada vez atiendo a gente más joven. Y sobre todo ya muy cerca de mi edad, que ya empiezo como, madre mía, muy joven. Y desde la pandemia esto está siendo tremendo, porque hubieron muchos problemas de diagnóstico por todas esas consultas que se hicieron a través de teléfono, ¿no? Y hay muchos diagnósticos tardíos. Entonces, diagnóstico, que es qué enfermedad tienes, y pronóstico, que es te vas a morir, se dan a la par, porque ha llegado muy tarde con el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué vemos? Cada vez gente más joven, que a lo mejor en otro momento se podía haber puesto un tratamiento, a lo mejor no haberse curado, pero sí vivir más tiempo quizá, pero se ha llegado muy tarde, ¿vale? Entonces,
yo acompaño a mucha gente joven. Pero sí que es verdad que entre las cosas, ¿no?, que decimos de cuántas cosas nos arrepentimos, están las que se arrepiente el paciente y las que se va a arrepentir el familiar. Y no estar suficiente tiempo. ¿Dónde salió hace muy poco que... bueno, en la radio lo oí por la mañana mientras iba a trabajar. Un abuelo que le había dejado la herencia a sus nietos en función de las veces que habían ido a verlo. Oh. Y había, desde la que había recibido 50.000 libras a la que había recibido 50 euros entre todos sus nietos, ¿no? Entonces, era un poco... Tal cual, meritocracia total. Eso no lo sabía, ellos no lo sabían, pero claro, ¿tú crees que ellos pensarían, hostia, tenía que haber pasado más tiempo con mi abuelo? Ahí hay un interés económico, pero sí, en aquellas cosas que me arrepiento que no he hecho, están tanto las del paciente, ¿no?, como las de sus familiares. Tenía que haber pasado más tiempo, teníamos que haber hecho aquel viaje que él quería hacer y no hicimos. Va a pasar en las dos partes. Wow. ¿Qué dirías que son las cosas más importantes para tener en cuenta en el día a día de hábitos para que una persona tenga una salud mental positiva? Eso es complicado. Va un poco todo relacionado a lo que decíamos, a tener conciencia. Si yo tengo conciencia de cómo estoy, es más fácil que le ponga solución, ¿vale? Entonces, eso de obviar... ayer me dio un ataque de ansiedad. No. Problemas. No, eso no. Vale. Claro, lo que no podemos es ir metiendo debajo de la alfombra, ¿no?, con la escoba, ir metiéndolo todo ahí. La conciencia, el estar presente en lo que estoy viviendo, pero también en lo que yo, a lo mejor, oye, es que me doy cuenta que no tengo capacidad de disfrutar, ¿no?, que no soy capaz de encontrarle sentido porque es que no estoy siendo feliz. Pues igual lo que hay detrás ahí es una depresión que traes arrastrando encubierta desde el año de la polca. Pero claro, si no me paro a mirarme, pasa que claro, es que hay momentos en tu vida en que pararte a mirarte, sabes que va a salir ahí de todo y cuesta. Pero yo siempre, cuando trabajo con niños, ¿no?, claro, ¿cómo hacer que un niño te cuente, ¿no?, qué es lo que le pasa? Y yo le pongo un ejemplo que imagínate que tenemos un frigorífico y en el frigorífico hay un tomate que vemos que se está poniendo malo, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones, o lo cogemos y lo tiramos o lo dejamos ahí con el resto de tomates. Si cogemos y lo tiramos, pues ya está. Pero si decidimos dejarlo ahí, seguramente mañana, cuando vuelva a abrir el frigorífico, estará ese y el de al lado. Si yo tiendo a volver a cerrar el frigorífico todos los días, seguramente al final todos los tomates se habrán puesto malos. Y además, no sabré por cuál. ¿Cuál era el tomate primero que se puso malo? Entonces, ahora tengo que vaciar todo, limpiar todo el frigorífico, porque además de los tomates ha pasado a los limones y ha pasado también a la lechuga, ¿no?, y tengo que limpiarlo todo. Qué trabajazo cuando sacando un solo tomate, ¿no?, hubiera solucionado todo. Entonces, es la manera de explicarle a un niño que tender a callarnos, a un niño y a un adulto también. Pasa que, claro, el ejemplo del tomate no hace falta, a veces sí, que yo utilizo muchos ejemplos así total. Porque qué necesario es darte cuenta que si hoy estoy mal y me pasa algo, quizá buscar, a lo mejor no es ayuda profesional, es ser capaz de hablar, a lo mejor es ser capaz de escribir, ¿no? La terapia escribiendo es buenísima, nosotros también la recomendamos mucho al final de la vida. Entonces, me ha pasado algo, no vuelvo a cerrar el frigorífico, voy a sacarlo, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué me ha dado un ataque de ansiedad? ¿Por qué me he puesto a llorar? Porque si no, ese malestar que se queda ahí va a ir contagiando. Y al final estoy mal, pero ¿qué te pasa? No lo sé. Estoy triste, ¿por qué? No lo sé. Porque no sé cuál es ese tomate primero que me inundó, ¿no?, que hizo que yo estuviera mal en general. Entonces, salud mental a lo largo de nuestra vida, pues ser capaces de detectar, de tener conciencia de hoy me ha pasado algo. No hace falta aquí hacer un análisis, es simplemente tener conciencia, ¿no? Es que cuando esa persona me ha dicho esto o en el trabajo me ha pasado lo otro, me he sentido mal. Esa conciencia de algo pasa ya es suficiente, porque ya la estamos llevando a nuestra parte consciente. Qué bueno. ¿Y qué opinas del pensamiento positivo, de esta corriente de que todo está bien, que todo ocurre por algo, que hay que verlo desde la manera positiva? Hombre, siempre va a ser mejor que la tendencia a un pensamiento negativo. Nosotros, instintivamente, nosotros tenemos esa tendencia a ver lo negativo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra parte más prehistórica de nuestro cerebro, ¿no?, nuestro cerebro anfibio, está preparado para vivir en medio de una selva o de un bosque buscando amenaza. Entonces, nuestra tendencia siempre es a ver lo malo, lo peligroso. Eso es nuestro instinto. Para poder ver las cosas buenas que nos pasan en la vida, yo tengo que hacer un ejercicio consciente de mirarlas.
Entonces, si yo me dejo llevar por mi instinto, yo todo el día voy a estar viendo todas las cosas malas. No. Todas las malas. Porque ese es mi instinto. Porque venimos de sobrevivir. Pero en una sociedad como la nuestra, ahora mismo, hombre, igual hay que tener cuidado, pero no estamos en ese momento. Entonces, entrenar a ver cosas positivas se puede hacer. Además, nuestra mente es muy flexible, mucho más de lo que creemos, y con órdenes muy sencillas y muy pequeñitas. Luego os voy a hacer un ejercicio. Es que me encanta hacer ejercicios. Yo creo que cuando no vivimos, pasa que no puede ser aquí porque esto lo conocéis vosotros mucho. Cuando lo vives, es que la necesidad de vivir, ¿no? de algo vivencial para tener conciencia. Es que si no, si te lo cuentan, es que no vale. Ahora estás dejando a la audiencia que dicen que van a hacer luego, que van a hacer luego. ¿Qué vamos a hacer luego? ¿Qué les puedes recomendar a ellos para que hagan en casa o alguna cosa del estilo? Mira, yo a mis pacientes lo que les recomiendo es, cuando llega la noche, antes de dormir, que piensen en aquellas cosas que han pasado buenas en su día. Imagínate un paciente enfermo de cáncer, tal. La primera noche no le va a pasar, no le van a ocurrir muchas. Pero nuestro cerebro ya está preparado, ya se prepara, porque a la noche siguiente sabe que me voy a hacer la misma pregunta. Y empiezo a focalizar mi atención hacia las cosas buenas. Y la segunda noche encuentra algo. Qué buen hábito. Y la tercera encuentra más. Yo voy entrenando, pues es como hoy en clase te han preguntado a ti, no te sabías la respuesta, mañana ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? Por si acaso. No quieres vivir otra vez esa experiencia de no saberlo. ¿No? Entonces, tu cerebro de manera instintiva va a empezar a fijarse en aquellas cosas buenas, ¿no? que pueden suceder. Entonces, vamos entrenando, es mucho más plástico nuestro cerebro. Entonces, las corrientes pensando, por supuesto, siempre va a ser mejor, siempre vamos a vivir mucho mejor. Y hay cosas positivas. El problema, como os digo, es que nuestro instinto es ver lo peligroso, lo amenazante, lo malo. Entonces, nuestro instinto es ese. Si nos dejamos llevar por él, y más en una época mala, ¿no? Que tengas una época mala, si nos dejamos llevar por él, va a ser casi imposible salir a flote. Tiene que ver también con la salud mental. ¿Alguna película que recomiendes? ¿Sobre el final de la vida? Bueno, que te gusten, que generen una sensación de aprendizaje o de reflexión o de agradecimiento o de... Porque a mí, por ejemplo, mientras hablamos de esto, se me han venido dos películas que me encantan, que son la película de Up. Esa es buenísima porque se ve cómo construye una relación de amor con el amor de su vida y se queda solo el abuelo. Y hasta que no vuelva a conectar con el niño pequeño, no tiene otro propósito. El tío estaba como sin propósito y de repente conoce al chico habitual. Y se va con lo de los globos, ¿no? Sentido, vuelve a tener sentido. Vuelve a tener sentido. Esa película me gusta mucho. Y luego también una película que literalmente habla de la muerte es Coco, que es la película que enseña el mundo de los muertos. El chaval sobre tiene que trabajar la pasión. ¿No? Mi hijo ahora está encantado con Coco. Y yo pienso, hijo mío, lloro cada vez que veo Coco. Lloro cada vez. El final, la canción. Bueno, yo lloro cada vez. Y mamá, vemos Coco y yo otra vez drama. Hoy tengo drama. Claro, mi hijo, y el tema de la muerte, que para él está tan normalizado, pero luego ve una película como eso y él entiende, ¿no? Que es morir. Entonces, películas que yo recomendaría, no lo sé. Coco es que está muy chula. Coco es buena, ¿eh? Coco es muy buena. Además habla también de la parte de dedicarte a lo que te gusta. O sea, sí, de luchar. Con lo de la guitarra, y justo que ese es el motivo que salva lo del tema del tal, pues dices, ostras, te está dejando claro la película el mensaje de que ese chaval, menos mal que ha sido cabezón y ha seguido dedicándose por el camino que ha hecho que la familia se reconstruya, ha hecho que se salve esa persona. O sea, no sé, me parece... como que le veo un muy buen motivo de vida el tener mucho cuidado de a qué dedicas a tu proceso de trabajo, ¿no? De proceso de ser útil al mundo. Oye, que puede ser perfectamente trabajar en una librería y ya está. Pero al menos que sea una decisión que has sido consciente y la has elegido. Claro, es que yo creo que podemos encontrar un propósito y un sentido casi en cualquier profesión. Hombre, las doblar las camisetas igual es un poco más complicada, pero es que a lo mejor pero si te lo tomas como una película de... Estoy en mi videojuego personal, en un capítulo en el que me toca plegar camisetas, porque después ya sé que luego viene lo bueno. Eso sí. A lo mejor lo haces con motivación, eso es otra historia, pero eso es como cuando estás estudiando, ¿no? Que dices, vale, esto ahora mismo estoy... No, pero esto tiene un propósito a largo plazo, ¿no? Entonces, eso sí, esto es un medio para... ¿no? Cuando las cosas son un medio para otro mejor, claro, son mucho más fáciles de asumir. Pero cuando tú te quedas en voy a seguir plegando camisetas los 40 años que me quedan hasta que me jubile... Y fastidiarte apuesta para ser feliz. Es decir, de verdad que yo hice una experiencia hace 1 año y medio, 2, que me fui a México, ¿vale? Me fui a México con 1 céntimo, un mes, para sobrevivir allí.
Hubo un día que dormí en un parque y el primer día dormí en el aeropuerto, dormí 1 hora y media nada más. Y el día que dormí en el parque me acuerdo que tuve que quedarme desde las 3 de la mañana hasta las 6 que ya salió el sol en un 7-Eleven porque hacía mucho frío. Ayer justo por la noche, antes de hacer este podcast que hablaba de esto, pensaba, wow, abrí un momento la ventana, bueno, salí a la terraza, es verdad, para coger una botella de agua para beber y hacía frío. Entonces dije, es que en verdad, qué suerte tengo que voy a poder dormir con... Calentito. No solo metí una habitación, sino con una sala. Y entonces ya me empecé a descojonar diciendo, ostras, parece que me he fumado algo. Aquí riendo, aquí yo feliz yo sobre que estoy tapado. Y me acordé de la época en la que yo tuve que hacer esto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una gran carrera, por ejemplo, cuando he corrido la media maratón y la comida de después, ¿cómo se disfruta esa comida? ¡Qué hambre tienes! No es lo mismo una hamburguesa cuando te la has ganado con todo el deporte que no. Es decir, como que podríamos hackear un poco ese agradecimiento de voy a hacer algo que se oponga mucho a la felicidad para luego vivirla mucho más intenso, ¿no? Sí, a ver, es una manera de buscar el estímulo. Es decir, lo que hablábamos, voy a entrenarme en tener conciencia cuando no tengo las cosas, claro, para que cuando las tenga sea capaz de disfrutarlas, ¿no? A veces no hace falta a veces irse tan al extremo, pero sí que es verdad que cuantas más situaciones de pérdida he vivido, más fácil es poder... Yo siempre digo a los familiares o a los pacientes, digo, qué suerte, porque entiendo que estáis haciendo un afrontamiento, a veces los afrontamientos a nivel psicológico son regulín. Digo, porque no habéis sufrido mucho, entonces habéis tenido muchísima suerte porque no os habéis tenido que enfrentar al sufrimiento y ahora os enfrentáis por primera vez y no tenéis herramientas para hacerlo, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Me voy a buscar situaciones como desagradables para poder disfrutar luego las agradables, pero no está tanto en forzarlas, porque a veces vamos a pasar frío, es tener conciencia. Ahí está el tema, en verdad, es verdad. Tú en aquel momento sentiste tanto frío, tuviste tanta conciencia que en un momento bueno te lo trae, tu mente te lo trae y te hace poder disfrutar este. Pero para eso tienes que estar muy consciente en aquel, para que tu mente te lo vuelva a traer ahora. O por ejemplo, Juan y yo hemos pasado muchos viajes recientemente en el Caribe. ¿Ya os he visto? Pero si yo... A ver, tampoco pienses. Pero digo, si yo cuando... O sea, en concreto hemos estado en la zona de Colombia, de Cartagena de Indias, Santa Marta, luego yo he estado en Cancún hace poco, y lo que me también estuve en Miami, y cuando he vuelto... O sea, lo que pensé, dije, pero si de pequeño yo recuerdo ver el anuncio de televisión de vete al Caribe y tal, como el viaje del sueño, y digo, es que no quiero ni volver. O sea, no sé si has estado, pero es una auténtica locura. O sea, es humedad, es pobreza, es tercer mundo. O sea, literalmente es ir a un Cuando sitio... Cuando te bajas de ese avión y empiezas a chorrear de sudor, de decir... Pero todo, de la comida vas a comer, o comes algo extranjero, de una ensalada o lo que sea, o te vas a comer arroz con un trozo de cerdo, lo que sea, ya está, nada más. Dices, madre mía, lo bien que vivimos en Europa y los de Europa endeudándose para irse aquí. Es que de verdad que me parece irreal. Entonces es como, ojalá consigan viajar pronto para darse cuenta de lo bien que se vive en Europa, lo bien que se vive en España. Claro, pero es lo que tú dices, vivir cosas y tener conciencia de esas cosas que vivimos hace que podamos disfrutar. Eso es. ¿No? Entonces, por eso yo os decía, ¿no? A mí me gusta viajar. ¿Por qué? Pues por esa conciencia de cuando vuelves dices, ostras, ¿no? Claro. Qué bonito es Málaga, ¿verdad? Qué bonito es Málaga. Esa conversación es típica, está el que ha viajado mucho que dice, de verdad que se come muy bien en España, y el que no ha viajado nunca quiere salir, le da igual lo que le estoy diciendo, hasta que no lo vives tú no te das cuenta. Yo recuerdo en la India comer en una hoja de periódico, pero ni siquiera es una hoja de periódico como las nuestras, no, eso distinta, o sea, eso te estás comiendo, te estás llevando en una hoja de periódico porque allí nos habían parado a comer. Bueno, no, como entenderéis, no hacemos tampoco viajes muy al uso, nos gusta, pero... aprecias, luego dices, ay, madre mía, en mi casa esta tortilla de patatas tan rica, ¿no? Madre mía. Sí, bueno, vivir cosas, a lo mejor no es forzarme al extremo, simplemente vivir. Es que si no vivo y no tengo atención, o sea, si no estoy en el momento que estoy viviendo, ¿cómo voy a ser capaz de disfrutar lo bueno y lo malo también, no? Sí, a ver, lo que sí que está claro que cuando llega ese momento final, ninguno se ha arrepentido de vivir de más. Es decir, seguro. Estoy seguro que yo no me voy a arrepentir de haber estado en Santa Marta por mucho que estuviera sudando, nos comiéramos una ostra y nos intoxicáramos. Porque hay un aprendizaje. Sí. Todos nos hemos cagado alguna vez en algún viaje. Por eso. Entonces... que es un aprendizaje, ya has aprendido algo. Sí. Entonces, hacer siempre es ganar. Hacer siempre es ganar. Si sale bien, porque sale bien, y si sale mal, porque has aprendido algo, ¿no? Sí. No hacer, y además con ese riesgo que decía Sergio de idealizar. Sí. ¿No? De idealizo cómo sería ese viaje al Caribe y luego dices, vaya viajito al Caribe.
Hay que tener cuidado con el cuerpo porque siempre quiere lo que no tienes, ¿eh? Siempre. Total. O sea, Juan y yo estamos constantemente de aquí para allá, no, es que ahora quiero estar aquí, no, es que ahora quiero estar aquí, no, es que cuando pase esto tal, y siempre, a ver. Pues ese es un trabajo también a hacer, ¿eh? Es un trabajo, por supuesto. Es un trabajo a hacer, a ser también, bueno, a aceptar lo que tengo, lo que viene, y sí, querer crecer y querer más cosas, pero también disfrutando esto. Es que si no, no terminamos de disfrutar esto, porque estamos siempre con la vista puesta en lo que queremos, en el propósito, ¿no? Entonces, está bien tener objetivos, está bien tener metas y tener sueños y luchar desde ahora para conseguirlas, pero que no se nos olvide que estamos aquí ahora. A ver si vamos a estar todo el rato mirando allí. Fíjate qué curioso, te lo iba a contar, pero aún no nos habíamos visto. El otro día yo estaba en Barcelona y volví a Barcelona con mi coche el que llevo toda la vida, una Opel Zafira. Y hace 2 semanas pues me he comprado un coche más chulo, pues tiene más caballos, suena más, lo que yo quería desde hace mucho tiempo. Y va en la autopista y va con la Opel Zafira, que ni le suena la radio, que voy con un altavoz al lado conectado por Bluetooth. Que el otro tiene todo, tiene hasta los asientos que se calientan. Y va con la Opel Zafira y digo, ¿para qué cojones me he comprado otro coche si va igual? Si hace lo mismo. Pero cuando no lo tenía, en mi cabeza era que este coche no vale, que ya se me rompe mucho. Digo, madre mía, la cabeza. Iba a ser fantástico tener ese coche. Al contrario. Claro, iba a ser fantástico tener ese coche, ¿no? Sí. Y luego llega y dices, bueno, sí, bonito, pero me lleva igual, ¿no? Total. Bueno, es muchas veces lo que nos pasa, ¿eh? Que nos idealizamos también. También el ejercicio al revés, ¿no? De decir, wow, qué cochazo, el nuevo, me refiero. Es decir, no es decir... pero no es Porque le ha buscado la utilidad, y la utilidad es la misma, que es moverte de un lado al otro. Pero eso es culpa de él, que le ha pensado que la compra era utilitaria, pero desde el amor. Si es para pasearte por Zaragoza, entonces... Eso, luego llegué a casa, me fui con un amigo y digo, joder, sí que está guapo, ¿sabes? Pero claro. Bueno, sí, o sea... O sea, si tuviéramos que despedirnos o si tuvieras que decirle un mensaje que quieres que se cale en la mente de la persona después de esta conversación, ¿qué crees que sería lo más importante que recordáramos que hemos tratado el día de hoy? Que no nos podemos dejar nada por hacer. Vamos a intentarlo, lo que os decía al principio, sin hacer locuras, no vamos a tirarnos a una piscina que está vacía. No nos dejemos nada por hacer. Siempre se puede encontrar un sentido, aun cuando la vida te ha puesto la situación más complicada y más difícil. Siempre, y eso me lo enseñó mi padre, y es algo que llevo conmigo, siempre se puede ser feliz, aun en la situación más complicada que te puedas imaginar. Y sobre todo que merece la pena vivir, seguro. Merece la pena intentarlo y merece la pena estar aquí. Eso diría. Mónica, muchas gracias por haber venido a Tengo un Plan. De nada. Es un placer. Espero que haya ayudado un montón a la audiencia, que es lo que teníamos en la intención. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.